Hola Mel, ahí está. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, Qué bueno, lo gracias. logramos a la Lo primera, sin logramos. broncas. A la primera, lo que veo es que estoy medio oscuras, ¿no? ¿O ahí me ves bien? Yo te veo bastante bien, Sí. sí. Para mí es un drama los celulares y verte así en chiquito y demás, pero bueno, aquí estamos. Yo ya me compré un tripiecillo como para justo no estar ahí agarrándolo. Yo puse mis libros, habías de ver, ¿no? Mi set, cómo lo organicé para además verte de frente y no Claro, estar así, ¿no? Pero no, bueno, ya pero estamos aquí. quedó perfecto. Hola, Fer, ¿cómo estás? Todo en orden. Pues empezamos con puntualidad británica, ¿te parece? Porque ya por Muy ahí hay bien, gente conectada y me perfecto. gustaría un poco pues presentarte y más bien que te presentes tú y que conversemos durante esta hora, pero tratar de no acaparar el micrófono, sino que también no dejemos un espacio al final para comentarios y preguntas y demás, ¿sabes? Súper. Entonces, bueno, pues para mí es un gusto que estés acá, te agradezco un montón, la verdad es que eres una de las mujeres que más quiero y admiro, me encanta tu trabajo, tu sencillez, tu manera de explicar y es un honor para mí que hayas accedido a acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Fer. No, pues más bien gracias por el espacio, por todo, pues, porque además eres un gran colega y siempre has estado ahí en todas mis locuritas y proyectos, así que lo menos que puedo hacer es regresarte esta Hombre, gratitud. lo bueno es que mucha gente, porque para quien no sabe, aunque muchos de ustedes sé que se conectaron antier en el debate que tuvo con Marta Lama, como que no se quedó grabado y acá esta maravilla es que sí se puede, se queda grabado, entonces pues después lo puede ver más gente y podemos compartir, ¿sabes? Súper. Bien, entonces pues podrías platicarnos un poquito de ti, Mel, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo de formación inicial soy antropóloga social, estudié en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y después tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad de Chile, estudios de género y cultura, convención en ciencias sociales. Después vuelvo a México, trabajé un año en el Ok. InMujeres para descubrir que lo mío es la academia, que para nada me gusta entrar pues en gobierno, ¿no? En ese tipo de trabajos. Y luego hice el doctorado en ciencias sociales en la UAM Xochimilco. En el Inter también hice una estancia de investigación en Francia, en el Máster 2 de Género y Mundialización. Y esto me gusta pues, mucho presumirlo porque estudié con las materialistas francófonas, que es la línea de los feminismos que más me agrada hasta el momento y desde la cual me adscribo. Ok, ok. Actualmente, ¿a qué te dedicas, Mel? Actualmente soy profesora investigadora en la Universidad del Claustro de Sor Juana y allí doy clases en varias carreras, sobre todo en las enfocadas en derechos humanos Ujú. y las materias que tienen que ver con metodología. Y, por supuesto, ¿no? Las de antropología, antropología social, cultural, antropología de la violencia. Y me dedico a la investigación también. Los temas que trabajo tienen que ver con teorías feministas, con metodología feminista. Tengo estudios en materia de análisis crítico sobre la masculinidad. Y estoy en una investigación muy bonita y muy en pausa, porque la quiero hacer en persona, francamente, Mm. que tiene que ver con la incipiente cuarta ola del feminismo, las demandas, la construcción de sujeto político, y algo que también me ha gustado trabajar en los últimos años, sobre todo, pues, ¿no? Desde que trabajo en el claustro de Sor Juana, analizar cómo representan las jóvenes su Sor Ujú. Juana interior, ¿no? Ok. Es decir, o sea, pensar en esto que en ese espacio además precioso siempre ha predominado una presencia no solo femenina, ¿no? De monasterio, hospital, en algún momento fue burdel también, etcétera. Ha habido una presencia eminentemente femenina y lo que yo sostengo es que también feminista, incluso antes de que existiera tal palabreja, ¿no? En el siglo XVII, pues ya había prácticas que hoy en día podemos denominar como tal. Ok. Pues eso soy, Fer. Ok, ok. Mel, ¿de dónde sale? Porque dices que, bueno, básicamente, supongo que desde la licenciatura, pero ya como que claramente cuando eliges una maestría, ya te vas hacia el género. ¿De dónde sale tu Uh interés -huh. por estudiar el género, los feminismos, las masculinidades? Sí, fíjate que en antropología yo me especialicé en antropología de la sexualidad, ¿no? Ujú. Ahí trabajé nociones de cuerpo, género y reproducción en la costa y en la Sierra Costa de Michoacán con personas nahuas. El,
el andamiaje de género, es decir, la relación de poder entre los seres humanos, siempre estuvo presente, siempre. Ya de plano, cuando me decidí dedicarme de lleno hacia propiamente los estudios de género, justo fue con estos incipientes intereses en la maestría que te platico. En aquel entonces, ¿no? 2006, fuera la primera vez que Michelle Bachelet presidiera ese país. Okay. Y algo que me pareció muy interesante es que según los estudios, ella ganó por un porcentaje más o menos mínimo que fue dado por jóvenes varones universitarios, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención qué estaba ocurriendo en la propia configuración, en el hacer político de los chavos universitarios jóvenes en Chile, que no digo que gracias a ellos ganara Michelle Bachelet, no estoy diciendo eso, pero digamos que sí tuvo un peso importante y me interesaba saber cómo en un país pues eminentemente machista como el resto de América Latina, ¿no? No en particular, pues algo hubiera ocurrido para que se animaran a tomar una decisión de tal estilo. Ahí fue cuando empecé a darle un poco la vuelta. Entrando en esa materia, me pareció bien interesante analizar, sí, la construcción de género y en particular con los varones, porque me parecía que algo estaba muy mal, ¿no? Es decir, que las mujeres hemos cambiado muchísimo a lo largo de los años, pues, pero sobre todo últimamente, ¿no? Sí me parece que estamos, no es que lo hayamos logrado todo, para nada, estamos lejísimos de, pero que sí hay cambios que hay que notar, pues. Yo de pronto veía a colegas varones como, no así de, ok, güey. Y yo dije, ¿qué estará pasando? ¿Por qué con nosotras los cambios ocurren de esta forma? ¿Y qué pasa con los hombres? Y bueno, hice mi tesis en torno a esto, ¿no? Las representaciones de la sexualidad, las emociones y la política con jóvenes varones. Okay. En el doctorado, ahí me fui de plano, sí, en el tema de la masculinidad, pero directo hasta la cocina, porque trabajé con hombres activistas profeministas, ¿no? Que son activistas contra la violencia hacia las mujeres, y ahí el objetivo era escudriñar qué tanto de lo discursivo se lleva a la praxis en su día a día, ¿no? Ok. Mel, acá un poco lo que se trata este espacio es yo como psi, ¿no? Como interesado, digamos, en lo que tiene que ver con desarrollo, pero también en género, ¿no? Y en población LGBTIQ+. Me parece que es nuestra responsabilidad, y creo que tú lo tienes muy claro y sé que lo haces por otras vías, hacer un trabajo de difusión, ¿cierto? Entonces, creo que es importante hablar sencillo, claro, en español y no dar por hecho que quienes nos escuchan tienen muy claro cierta terminología, o quizás sí, pero tratar de hacerlo lo más amigable posible. Entonces, empecemos, porfa, si te parece, con una definición de género. Ok. Una definición de género que, como bien dices, en español, tranquilita y demás, será esta categoría que nos ayude a diferenciar, ¿no? Sobre todo estas personas que suponemos que son mujeres naturalmente y que suponemos que son hombres naturalmente, y cómo se vinculan en una constante relación de poder, ¿no? Cuando digo relación de poder no me refiero necesariamente ni a violencia, ni a subordinación, ni a nada, es decir, es en el convencimiento, ¿no? Un ejemplo muy puntual. En el ejercicio de poder estamos todos, todas y todes. Ahora mismo somos tú y yo quienes estamos ejerciendo esa batuta porque hay personas que están en silencio escuchándonos, ¿no? Al rato, ¿no? Que alguien más se sume a la plataforma o que nosotros, tú y yo, estemos escuchando a alguien más, ahí digamos que el bastión va a estar en otro lugar. El ejercicio de poder es eso, es convencimiento, es escucha, es hacerle caso a, ¿no? Legitimar lo que dice por el hecho de que lo dijo ella o lo dijo él, a eso me refiero, ¿no? Entonces, bueno, género como esta categoría que nos ayuda a analizar las relaciones de poder, que además, si lo queremos complejizar, ¿no? El género también podría ubicarnos no solamente en la adscripción genérica, ¿no? Hombre, mujer u otras identidades, sino qué lugar ocupas, no solamente por el hecho de ser hombre, sino pues eres académico, estás bien guapo, Fer, ¿no? Es decir, muchas cosas que te van construyendo como esta persona que tenemos acá y que ya nos resulta súper fácil de leer, identificar y categorizar. Eso podría decir. Me parece que lo haces bastante simple, un tema, digamos, tan complejo, y creo que queda bastante claro para quienes nos escuchan. Yo mismo suscribo y aplico, digamos, esto de tratar de usar la E. También puede haber quien nos escuche que le suene rarísimo que invite a una mujer que dice todas, todos, todes. ¿Por qué eso? ¿De dónde sale? ¿Qué es? ¿De dónde sale? Sí. Bueno, mira, hay todo un debate, pues, ¿no? Que seguramente en algún otro momento tú invitarás a alguien que sea experto o experte
en la materia, pues tiene que ver con el lenguaje incluyente y el lenguaje no sexista. De entrada, a mí me gusta diferenciarlos, pensar en el lenguaje incluyente, aquel que para nada va a suponer que el decir bienvenidos todos, estamos ahí incluyendo a las mujeres, ¿no? O sea, diferenciar bienvenidos, bienvenidas, en el caso en que en la sala haya mujeres y hombres. El uso de la E yo se lo adjudico a personas que se identifican con la propia identidad no binaria. Es decir, estas personas que renuncian y tratan de transitar no solamente por lo preestablecido culturalmente, que es lo femenino y lo masculino, sino en el tránsito o en el más allá de estos dos constructos que suponemos naturales, inamovibles y únicos. Eso por el lado del lenguaje no sexista. Me parece que cuando nos referimos a bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, estamos haciendo alusión a ustedes, mujeres, sean bienvenidas, ustedes, compañeros, acá estamos, y ustedes, compañeres, personas no binarias, presentes, ¿no? A diferencia del lenguaje sexista, digo, tampoco es que sean cosas totalmente diferentes, pues, pero a mí me hace sentido un poco diferenciarlo. El lenguaje no sexista yo lo entiendo como aquel que reivindica la presencia de lo femenino y de las mujeres en todos y cada una de las esferas, ¿no? Siempre, o sea, es decir, no por decir bienvenidos todes nos estamos ahorrando algo que las mujeres han hecho históricamente, que es precisamente existirnos. Aquí estamos y tenemos derechos y estamos en la búsqueda de... Entonces, cuando yo apelo al no sexismo es eso, bajo ninguna situación olvidar que existimos. Nosotras como mujeres. Claro. Ok, perfecto. Aquí, digamos, es difícil separar o tratar de hacer un guión, pero venimos hablando de género, de reconocer la presencia de todas, todos, todes, pero particularmente de todas. Y acá sale este concepto que es el feminismo, que me gustaría, que en realidad hablar en singular es un error, también para allá me quiero encaminar, pero que pudiéramos un poco explicar de qué va, cuándo surge y por qué está ahora tan de moda, ¿no? Sí, qué complejo. También creo que, a ver, pensar en que el feminismo tiene un origen nos puede servir para adentrarnos en el tema, ¿no? Digamos como las primeras reflexiones que se tienen. Sin embargo, lo que yo les platicaba hace rato, en el momento de Sor Juana, por ejemplo, que estamos hablando del siglo XVII, ¿no? No existía como tal una designación que fuera yo, Sor Juana, feminista. No existía. Pero sus prácticas, Fer, no podían ser más feministas, pues. No ser una mujer rebelde que decidió escribir, leer, enseñar a otras mujeres a escribir y a leer. Decidió incluso meterse a un monasterio y no volver a salir nunca más, con tal de no tener que casarse. Pues, no sé, imagínate, encontró libertad en su propio claustro, enclaustrada, valga la redundancia. Es decir, esas actitudes no pueden sino ser feministas. Exista o no existe una forma de designarlas, ¿no? Entonces, pensar en el origen, normalmente nos enseñan que el feminismo se ubica entre la Ilustración y la Revolución Francesa allá en Occidente, es decir, en Europa, el cuento de siempre, pues, ¿no? Yo sí diría que no hay forma de encontrar el origen del feminismo, sino en las prácticas de las mujeres que se reivindicaron el derecho a existir, ¿no? De una forma muy, muy llana. A mí me gusta atribuirle el origen de nuestro feminismo mexicano y latinoamericano a Sor Juana, ¿no? Y me mantendré, es decir, porque es a la que conozco. Seguro antes de Sor Juana había otras tantas que no conozco hasta el momento, pues, ¿no? Pero en términos estrictos como palabra incluso, feminismo, es bastante tardío, ¿no? Por ahí en Simone de Beauvoir, a finales de los 40 y demás. Pero yo invitaría más bien a la audiencia a que lo crean. El origen del feminismo está en las prácticas que reivindican, ¿no? En particular a las mujeres. Y como bien decías, hablar de feminismo en singular es suponer, ¿no? Que es uno que comanda el cómo pensamos, cómo accionamos, cómo activamos. No, lo cierto es que es multifacético, tiene muchas corrientes, muchas teorías. También yo prefiero hablar de los feminismos. Y esto que me encanta, de cómo fue que el feminismo se puso de moda, ¿no? ¿Qué pasó? Yo creo que también es algo que iba a ocurrir tarde que temprano, ¿no? Ahora hay todo, afortunadamente, más tarde que temprano. Pues, ocurre también que en lo que yo llamo la incipiente cuarta ola del feminismo, me hago la pregunta si el feminismo sigue siendo un conjunto de movimientos sociales o devino fenómeno de masas, ¿no? Precisamente por eso, porque dejó de ser la palabra tabú. Hoy hablamos de feminismo como podemos hablar de cualquier otro tema y la cosa no es tan escandalosa como antes. Es decir, hay la permisibilidad de hablar de él, se sepa, no se sepa, no importa. Incluso eso.
sepas o no sepas del tema, pues tú hablas, porque ahí está y se ocupa. Pero sí creo que se debe mucho, digamos, a las feministas de la generación pasada, a la mía y un poco, bueno, mucho antes, pues, ¿no? Pero sobre todo las que pusieron el feminismo en la agenda pública, en los programas de la tele, en el periódico, en la academia, cada una pues ahí haciendo, digamos, su lucha para que mis contemporáneas y las más jóvenes hoy en día tengamos estos espacios y podamos hablar de esto como si fuera un tema más, que vaya, lo es, pues, pero antes no lo era así, ¿no? Claro. No sé qué tanto me gusta este concepto de pensar que quien no sabe es un dummy o es un estúpido, pero creo que a veces estos manuales de, no sé, cómo cambiar una llanta for dummies o ese tipo de cosas ayudan mucho. Si tratáramos de hacer, así como hace rato fuiste muy clara y muy concisa en la definición de género, pudiéramos generar un glosario imaginario ahorita en el que tú dijeras, feminismo es tal. Sí. A ver si me sale de una forma tan clara como el de género. Ajá. Pero a ver, primero lo voy a decir como lo estoy pensando y después voy a tratar de desmenuzarlo. Si yo defino el feminismo, lo pienso como un conjunto de teorías, es decir, de formas de explicar el mundo, ¿no? Y de acciones políticas, de prácticas del día a día, que se conjugan y buscan entender un fenómeno en particular, entender la sociedad, pero cambiarla. Es decir, para mí, ya dicho de corrido, el feminismo es un conjunto de teorías políticas y de praxis que buscan reconocer situaciones de desigualdad e intervenir para desplazar absolutamente cualquier estructura que sostenga desigualdad entre las personas, prestando mucha atención a la desigualdad histórica que ha existido entre. Yo diría, yo lo que a lo que suelo recurrir es a pensar el feminismo como un rizoma, ¿no? Es decir, un rizoma es un organismo que tiene muchos nodos que se conjuntan y crecen de una forma infinita, pues, ¿no? Sobre todo se puede observar los rizomas en las raíces de ciertos frutos que no van para arriba, sino van para como en extensivo, digamos, ¿no? A mí me sirve mucho pensar el feminismo rizomático porque siento que cada uno de los nodos o yemas es un tipo de feminismo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo materialista. No es que uno sea primero que otro, más importante que otro, mejor que otro, simplemente construyen objetivos y demandas particulares, pero en sí se presentan de una forma horizontal, ¿no? Me sirve en términos de esquema pensar un rizoma y ahí meterle los diferentes feminismos. Me encanta pensarlo así, justo para no caer en una cuestión jerárquica, sino entender Exacto. que responde también a ciertos momentos históricos. Entonces, Sí. habiendo hecho como check, digamos, ya tenemos definido género, ya tenemos definido feminismo, si yo soy una persona que creo en la igualdad, inmediatamente me convierto, sobre todo entre los sexos, inmediatamente me convierto en una persona feminista. ¿Qué pregunta? Y mira, tú me haces preguntas difíciles y yo las tengo que hacer bien sencillas. Ya encontré cuál. Ese es el juego. Ajá, ay, qué barbaridad. Bueno, a ver, híjole, es bien Uh complicado. -huh. Porque si yo te digo, no, porque es más difícil, hay que ser congruentes en lo que se dice, en lo que se piensa, en lo que se hace, pues entonces más bien pídeme un feministómetro, te lo pones abajo de la axila y vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Sí se me hace bien complicado. Yo creo que una persona que apela por la igualdad, Uh -huh. busca la igualdad y está en una condición, fíjate, que le propicia observar que hay una desigualdad, Uh -huh. hay condiciones de devenir feminista. Porque digamos, yo puedo ser muy empática con una persona que está en una condición muy jodida. Uh -huh. Y qué bueno que sea empática, es lo mínimo que se puede esperar, está muy bien. Pero yo tengo ese privilegio, esa posibilidad Uh de -huh. observar y ser empática. Hay gente que ni siquiera tiene la oportunidad de ser empática. Uh -huh. Entonces, a eso me refiero hay una gran diferencia entre necesitar la igualdad a estaría bien que haya igualdad. ¿No? Creo que eso ha diferenciado totalmente a lo largo de la historia al grupo social hombres y al grupo social mujeres. Cuanto más a otras identidades, pero ahorita para hacerlo muy sencillo, Sí. me parece que como grupo social las mujeres no es que supongamos que al ser padre vivir en igualdad, no, es que hemos necesitado buscarla, materializarla, Por supuesto. luchado por
la condición de igualdad. Entonces creo que la pregunta de si se puede o no serlo, me parece que dependerá de eso. ¿Qué tanta necesidad tienes de cambiar la situación en la que estás? Claro, claro, ¿No? claro. Para quienes se van conectando, que empieza a haber preguntas, ¿te parece si las dejamos al final? Porque tú y yo estructuramos un poco esto con cierto orden, pero que sepan Sí. quienes se conectan que sí se queda grabado, que están pregunte y pregunte, y también que ahora damos espacio, al final quiero dejar un espacio para que intercambien con la especialista. Regresando, digamos, al guión, entonces, género, feminismo, y de repente, para quien no sabe, tú misma lo dices con la naturalidad de ser una estudiosa de esto y una congruente feminista, hablas de olas. Y de repente oímos que hay tres con una incipiente cuarta ola, pero para quienes no sabemos o no saben del tema, es como, ¿de qué va esto? ¿Es la canción de Rocío Jurado? Ya sabes, ¿de qué va esto de las olas? ¿Cómo es? Platícanos un poquito. Ok. Sí, pues me parece que de entrada hay que encontrarle el sentido a la metáfora, pues, ¿no? Las olas del feminismo son como las olas del mar, Uh -huh. literalmente. O sea, unas vienen con más fuerza, otras son más Uh sencillitas, -huh. unas llegan, lo derriban todo, se vuelven tsunamis y agárrate, y otras, pues ahí calmadita la cosa, ¿no? Eso, entendamos la metáfora de las olas del mar. Si hemos tenido la oportunidad fantástica de conocer el océano, pues eso, es eso, ¿no? Uh -huh. Las olas van y vienen, cambian, supongamos que la arena es el terreno de lo político, hay algunas que suavizan la política y hay otras que llegan a revolverlo absolutamente todo, ¿no? Uh -huh. En términos de adoctrinamiento feminista, por así decir, las olas ha sido como nos lo han enseñado en términos lineales. Uh -huh. Es muy criticable pensarlo porque esto, volvemos al inicio de la plática, supone un inicio, por lo tanto debe tener un tiempo, ¿no? Y Claro. vendrá la otra. No hay que pensarlo tan lineal, habrán muchas manifestaciones feministas antes de que se llamaran así, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que la primera ola se caracteriza por esta suerte de, más bien esta necesidad de hacer de las mujeres un ser humano, ¿no? Asegurar que tenían capacidad de raciocinio, por lo tanto podían tomar sus propias decisiones y no depender del papá, del marido, del padre, Uh -huh. del hijo incluso, ¿no? Es un poco una suerte de naturalización necesaria para hacer de las mujeres sujetos, personas, algo que hoy en día dices, pero ¿cómo crees, no? Uh -huh. No, pues sí creo, o sea, sí hubo la necesidad de hacer de las mujeres humanas, Uh ¿no? -huh. Imagínate nomás. La segunda ola se caracteriza sobre todo por la búsqueda de demandas puntuales, esto es, derecho al voto, derecho a la educación, derecho al salario igual que el de los varones. Uh -huh. Empiezan a gestarse derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Aquí se habla de una agenda mucho más centrada, pensando en hacer de la mujer un sujeto, no solamente un sujeto, sino un sujeto de derecho, Uh -huh. ¿no? Segunda ola. La tercera ola se pone mucho más compleja la cosa, porque acá es de acuerdo que la mujer sea sujeto de derecho. El problema es qué mujer, qué características de esta mujer. La mujer burguesa, blanca, europea, ok, gracias, el 90% de la población Voy a quedamos citar fuera. a una innombrable, letradas, ¿no? Ilustradas, ¿no? Y letradas, exacto. Ajá. Si nomás son esas, pues entonces el 98%, pues muchas gracias. Y es justo en la tercera cuando se empieza a complejizar el abanico Uh -huh. sobre las identidades y sobre de qué mujer hablamos cuando se habla de esta mujer sujeta de derechos. Uh -huh. Y ahí es cuando a mí me gusta entender sobre todo el despliegue de las teorías contemporáneas feministas, ¿no? Cuando justo una de las críticas más contundentes es la de los feminismos negros, por ejemplo, ¿no? Las negras diciéndole a las mujeres feministas, está buena tu categoría de mujer, pero ¿dónde quedamos nosotras, pues, no? Claro. Entre otras posibilidades, pero me parece que la tercera ola sí designa la complejidad de las propias identidades que al parecer estamos buscando, en términos de agenda política, lo mismo, y habrán las indígenas, las negras, las lesbianas, las mujeres con cuerpos diversos funcionales que dirán, pues no es lo mismo lo que necesitamos. Y la incipiente cuarta ola, que también hay todo un debate si es que estamos en condiciones de hablar de una cuarta ola o no,
pues es la actual, es lo que estamos viviendo hoy en día, ahora mismo, ¿no? Y se adjudica su principio sobre todo a estas manifestaciones en las redes sociodigitales, pues, ¿no? Que hay cibermovimientos que no solamente se quedan en un reposteo, en un like o en una mentada de madres en los comentarios, Ujú, muy raro, casi no pasa, ¿no? Pero digamos, no solamente se queda en ese plano, sino que a partir de ahí se hacen convocatorias multitudinarias y hay ujú, una toma de calles que, por cierto, no es lo único que caracteriza la actualidad. La toma de calles para nada es nuevo, pues. Pero digamos, sí las movilizaciones ujú, a partir de lo que muchas autoras denominan el ciberfeminismo y cómo este empieza a tomar materia ya en las propias decisiones políticas y en las acciones de las más jóvenes. ujú. Algo que también es para aplaudir y aventar así para arriba lo que tengamos a la mano, es que cada vez las chicas empiezan a identificarse con el feminismo más jóvenes, Fer. Ujú. ¿Tú te imaginas cuando éramos morra, morro, morre, que a los 10, 11 años, ¿no? Dijéramos, yo soy feminista. No, 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 sin duda. no. Sí, no, O no. sea, no, era una palabreja extraña, ¿no? Claro. O sea, y hoy en día las hay, Ujú. ¿no? Eso también es algo que Que está caracteriza, creo yo, increíble. está increíble, de verdad que sí. Y que además, a propósito de la metáfora de las olas, a mí me gusta pensar esta cuarta ola como un tsunami que llega, pero con toda la fuerza, Ujú, que por supuesto retoma de sus olas de antes, pues de las antecesoras. No ujú. habría condiciones para ponernos a aplaudir, ¿no? Si no tuviéramos justamente esos bagajes que nos han dejado las grandes maestras. Y no por maestras me refiero en su sentido literal a que sean profesoras, ¿no? Ujú. Me refiero a esas mujeres que lo dieron todo para que hoy en día estemos donde estemos, con todo y lo que nos hace falta, Claro, pues, ¿no? claro, claro. Fíjate, interesante que dices, sobre todo hablando ahora de la cuarta ola, ¿no? Que ahora hay chicas de 10, 11 años que se declaran feministas. ¿Qué pasa con los chicos? Y acá es, dentro de todo, digamos, pueden ver quienes nos escuchan que eres una expertaza y que tienes una capacidad además para explicarlo tan fácil. Quiero decirle a quienes nos escuchan que una de las áreas más... Sí, Perdón, se nos fue la se conexión, nos pero ya fue, pero ya volvimos. volvimos. Ok. Perdón, decía que una de las áreas donde te has especializado y sobre donde más has hecho investigación es la pregunta del millón, y hablando que dices que no te hago preguntas fáciles, es, ¿podemos los hombres ser y proclamarnos feministas? Sí, fíjate que me voy a regresar al feministómetro, ¿no? Del que hablábamos. Es bien complicado porque si yo te digo que sí o que no, yo soy quien te está autorizando el colocarte en una determinada ideología y práctica, pues porque el feminismo no solamente es lo que pienso, sino lo que hago, ¿no? Ujú, Sin embargo, cuando la pregunta se establece desde un grupo social que históricamente ha sido el dominado, cobra muchísimo sentido, Fer, ¿no? ujú, Me rebobino y lo vuelvo a explicar. Si Fernando Salinas Quiroz le pregunta a Melissa Fernández Chagoya, mana, ¿puedo ser feminista? Y yo le digo sí o no. ujú, Ahí hay una arbitrariedad extraña, porque ¿quién soy yo para decirle a Fer, a María o a Juan lo que eso puede llegar a ser, ¿no? Pero cuando la pregunta Fer me la hace desde un lugar, de un grupo histórico, dominante, ujú, entonces cobra absolutamente todo el sentido, porque digamos en sentido estricto, el feminismo sería esta contestación hacia el grupo dominante, ujú, ¿no? ujú. Ahora, ya en términos como un poco más aterrizados, ¿los hombres pueden ser feministas? Yo creo que es la respuesta la tendrán que encontrar cada hombre que se lo pregunte. Claro. Lo que sí puedo decir es que tendrían que replantear su propia construcción como hombres, Fer, ¿no? Porque vuelvo y repito, si un hombre forma parte de la categoría social histórica hombre, Ujú, habría que preguntar, como, ¿para qué quieres estar del otro lado si tu situación es súper cómoda, ujú, ¿no? ujú, Nos dirá las razones que sean y que en este momento no son relevantes. Si sus experiencias están más enfocadas hacia lo que decía al principio, esta necesidad de encontrar la forma de desestructurar las desigualdades, ujú. pues bienvenido sea, ¿no? Si más bien lo que tiene es empatía por ciertas experiencias que no le son propias, pero pues que siente feíto, bueno, pues que acompañe, pero no forma parte de un movimiento, pues, Claro. ¿no? En la investigación que yo hice sobre hombres feministas, precisamente, Que es un una de librazo y las... que por favor.
compren y descarguen. Que descarguen porque, Ah, claro, ay es no. gratis, claro, Sí, sí, claro. es muy Viva, viva. gratis, muy Perdón. gratis. Sí, ahí le ponen, ¿no? Hombres feministas, activistas contra la violencia. ¿Cómo se llama, Fer? Ay, no sé, te Hombres echaste un feministas, nombre el muy complejo, sí, el complejo zigzagueo entre lo público y lo privado y correcto. viene liberado por Creative Commons, ¿no? Entonces nomás lo descargan y ahí está. Lo que yo sostengo, y lo voy a decir así, después lo vamos a tratar tú y yo de explicar, Ajá. es que los hombres si dejan de ser hombres, por supuesto que pueden devenir feministas, ¿no? Ujú, Y esto no apela a un genocidio ni nada por el estilo, sino a una renuncia categórica, política, ideológica y práctica a formar parte de la clase social dominante, ujú, ¿no? En ese sentido, yo diría, la respuesta no está en mis manos, más bien está en las personas, en los varones que les interesan formar parte de estos grandes movimientos, ujú, renunciando a su categoría dominante, ujú, con lo que sea que esto implique, Fer, ¿no? Porque no solamente es un, hoy amanecí sin ganas de ser hombre, bien, ujú, súper, ujú, soy feminista. ujú. No, bueno, para nada, ¿no? Ahora, en la renuncia a esa categoría, ¿qué salidas has encontrado con los hombres con los que has trabajado? Es decir, dejar de utilizar la categoría hombre, utilizarla con un apellido, como dices, no eres Uh tú -huh, quien, porque caeríamos en ese juego de poder que criticamos al inicio, ¿no? No uh eres -huh. tú quien para decir tú sí, tú no, porque entonces estamos haciendo la misma mierda. Pero, ¿qué salidas has encontrado en varones que justo logran tomar conciencia de su privilegio y encontrar sentido en las luchas y las teorizaciones feministas? ¿Cómo Uh se -huh. nombran y qué nombre le ponemos Matarile Dilerón? Pues. Sí, mm, fíjate que salidas no he encontrado, ¿no? Hasta ahora. Uh Al -huh. contrario, me he topado con personas en una crisis muy genuina. Crisis de esas, y tú lo sabes mejor que nadie porque eres psicólogo, entre otras monadas, pues de esas crisis que te hacen replantear Sí. todo, ¿no? De verdad. Uh Eso sí me he topado constantemente. -huh. Personas eso, que no hayan una forma de estar en las categorías Uh asignadas, -huh. pero tampoco desean someterse a una transición de la que no están tan seguros de querer, donde querer estar, Uh pues, -huh. ¿no? Eso por un lado. Uh -huh. Un lado no tan choqueante, ¿no? Y ciertamente doloroso, también me he encontrado con personas sensacionales, ¿no? Que no viven la categoría hombre, independientemente de la genitalidad, ¿eh? O sea, esto no tiene que ver con pene y Uh testículos, ¿no? -huh. Me he encontrado personas que se identifican más bien, pues esto, con lo no binario o con la propia transición hacia, pues no te refieras a mí en no, dime na o en o dime oye o dime tú, Uh ¿no? -huh. Pero no me eches esa carga. Y digamos que lo viven desde ese lugar con la complejidad que implica el hecho de que estas personas pueden no suscribirse a la categoría política hombre, pero salen al Oxxo por unas papitas y la gente los ve como un hombre. Por lo tanto, les designan los privilegios que tiene esa clase social. Uh -huh. Eso, por supuesto, que también les lleva a una no sé si, bueno, no, sí, también a una crisis, pues, pero a ciertas reflexiones sobre hay privilegios que desde una lectura tradicional de género, aún con buenas intenciones, no se pueden renunciar. Sin duda. Y el hecho de que ciertas personas sean conscientes de eso, Fer, ya hace la enorme diferencia entre el feminista o nueva masculinidad y un sujeto realmente cuestionándose sus privilegios, Mm, pues, ¿no? mm, 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 Y cómo a partir de esos privilegios se joden muchísimas otras personas, mm. aun si él no quiere que así Mm, sea, pues, mm, ¿no? mm. Yo justo un poco, y poniéndome como ejemplo, por Dios, ni como la panacea, ni el que sabe, por supuesto, me caga ponerme en esos lugares. Yo, desde lo poco que he estudiado, que he leído y que comparto y discuto con colegas y amigas como contigo, a mí, porque no me puedo salir del todo de esa categoría y porque tengo privilegios que tú misma enunciaste hace un rato, ¿no? No solo soy hombre, sino que además soy blanco, tengo una educación de posgrado, es decir, tengo toda una serie de privilegios que reconozco, pero que estoy atravesado por un cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, la solución que yo he salido, que yo, digamos, he encontrado en los últimos años o que me medio acomoda, porque como también bien decías, es un proceso constante
de pensar y repensar y de estar en conflicto, que los conflictos en ese sentido son buenos, yo, la solución última que tengo de unos años para acá es, soy un hombre que intento deconstruirme desde el feminismo. Desde los feminismos, porque entonces si no caigo en lo que critiqué hace rato. ¿Te suena o estoy muy mamerto? No, me suena mucho, porque digo, ya entrando acá en mucha confianza, Ujú. por ejemplo, Fer es de los que estamos reunidas, tres mujeres y él no siente la necesidad de que el mesero o la mesera diga, ya están listas y listo. O sea, Fer se suma al tren de, pues aquí estamos entre manas, ¿no? Obvio. Es decir, el hecho de que no estés insistiendo como de ustedes y yo, en no, ¿no? Digo, eso parece sencillito, parece una nimiedad, pero en el fondo, por supuesto que está hablando de qué tanto protagonismo necesitas o quieres tener, Fer, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, me hace mucho sentido lo que dices, sobre todo, es decir, si lo escuchara, yo lo escucharía y diría, cuéntame más, compa. Lo que pasa es que te conozco, pues, Ya, ¿no? ya. Y así como nos hemos echado un café, te he visto presentando tus libros, te he visto dando clase, y es el mismo Fer, el de las chelas y el café, que el que me está entrevistando y el que está dando la clase, ¿no? Es ese Fer que no está buscando el protagonismo ni a partir de su nueva masculinidad tener nuevos privilegios, ¿no? Que estás viviendo los privilegios que tú ya bien mencionas Ujú, desde la responsabilidad, lo que implica habitarte en un cuerpo como el que tienes, aun si tu intención sea otra. ujú, ujú. Entonces sí creo que los privilegios se tienen que vivir desde la responsabilidad, no desde la culpa, ¿no? Por supuesto, coincido. Y me alivia, ¿eh? Como decir, puta, creo que no habíamos hablado de eso, pero como dices, no es solo agarrarlo como una categoría posmo y ser cool y decirlo, sino tiene que ver con cómo la praxis cotidiana, como bien dices, ¿no? Desde ir a un café o muchas, también digo, a mí me cuesta trabajo porque, de nuevo, es un hombre hablando sobre temáticas y otros cuerpos que no son míos, pero de repente es como, puta, muy feminista, pero a la señora que trabaja en tu casa la explotas, pero feminista, pero tienes que ser blanca y leída y escribida, ¿no? Es decir, como que de repente viene la parte interesante, que es a raíz, como nos explicabas hace rato, corrígeme si me equivoco, de la tercera ola, ¿no? Donde pues es la interseccionalidad, es decir, tiene que ver con raza, tiene que ver con nivel socioeconómico, tiene que ver con muchas cosas, ¿cierto? Así es. Sí, 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 sí. Ahora, perdón, te vi No, como dale, dale, dale. que querías decir algo, por favor. No, quería puntualizar algo sobre lo interseccional, porque también creo que esta palabra ya nos empieza a hacernos muy Uh recurrente, -huh, digamos, uh ¿no? -huh, Solo puntualizarlo. O sea, la propuesta interseccional, fíjate qué interesante, es justo una crítica a la categoría género, uh ¿no? -huh, En ese sentido, uh es como -huh. de, mana, te quedaste bien corta, Claro. porque solamente nos estás hablando de las diferencias entre hombres y mujeres, pero ¿qué crees? Al interior del gran grupo social mujeres hay diferencias, ¿no? Importantísimas, que hacen la propia existencia totalmente diferente. Nada más quería hacer esa puntualización, que lo interseccional es una contestación crítica a la categoría género como esta única que nos explica la desigualdad. Perfecto. Era eso. Gracias, gracias. Sí, total. Mi última pregunta, lo digo de dientes para afuera porque seguro me van a salir mil más, pero quiero yo terminar como con estas y de verdad dejar que quienes nos están escuchando te pregunten y te gocen y aprendamos todos. A mí me cuesta mucho trabajo, Mel, que yo no solo soy, y entonces ahí te viene todo mi choro de cómo acabo mis presentaciones y mi pedigrí, ¿no? Digo, investigador, porque gusta el pedigrí, porque cuesta un huevo y porque a veces uno le tienen que tomar en serio, aunque nos veamos jóvenes y la chingada. Maricón, porque podríamos hablar en otro espacio y con otros especialistas de la categoría gay como tal, que intenta deconstruirse desde los feminismos. Ahora bien, ¿qué veo? Veo que es un fenómeno, digamos, que se presenta, por supuesto, como en cualquier otro grupo humano, dentro de esto que se ha llamado como el colectivo LGBTIQ+. Yo, mi propia, y no quiero enredarme, ¿no? Ni manchar demasiado la pregunta, pero luego uno tiene que preguntar desde dónde viene y desde quién es. A mí me genera mucho enojo la falta de reconocimiento hacia los feminismos que existe dentro de los colectivos LGBTIQ+,
Y me parece que ahí hay un link histórico que me gustaría que pudieras explicitar un poco y preguntarte sobre tu opinión o hipótesis, digamos, supuesto sobre por qué se presenta esto. Yo veo y es el mismo machito que le compra una licuadora en el Día de las Madres a su mujer, lo veo dentro del colectivo del gay de hablar de ahí viene la lencha vestida de cuadritos y de leñadora. Es decir, o la misma plumofobia entre nosotros, ¿no? Soy gay, pero me veo masculino. Soy gay, pero no me paso de loca. En fin, quisiera como preguntarte sobre el nexo entre estos dos fenómenos. Sí, híjole, lo estoy pensando y no sé cómo suavizarlo. Tú date, acá nada de suavizar. Yo creo que, por ejemplo, con mis grandes amigos gays, grandísimos de la vida entera y de esta vida y más allá, ¿no? Ujú. Entre ellos estás tú, por supuesto, Fer. Yo les digo, ay, mano, serías perfecto, el problema es que sigues siendo hombre, ¿no? O Sí, sea, ¿y a qué me refiero con esto? A justo esa categoría de construcción dominante, pues, ¿no? sí. O sea, podrán tener prácticas sexuales subversivas a la masculinidad hegemónica. Podrán tener, digamos, otro tipo de vivir desde otras subalternidades Ujú. y la categoría hombre sigue imperando, ¿no? Entonces, yo lo digo muy risueñamente y es eso, ¿no? Como tú eres perfecto, el problema es que eres hombre, Ya sé. ¿no? Ese es el único temita, ¿no? Aquí. Y bueno, finalmente es eso, porque me parece que incluso en lo subversivo, ¿no? Ujú. Sí hay este dispositivo de volver al lugar dominante. ¿Qué estoy diciendo? O sea, y estamos ocupando, digamos, tu ejemplo que amablemente, ¿no? Te pones, te posicionas con cuerpo, alma y lo demás Ujú. a analizarte como el ejemplo. O sea, tú te identificas, pues sí, ¿no? Como bien dices, desde tu pedigrí, desde tu ser maricón, lo honras, pero en el momento en que estés en verdaderos aprietos, va a tener que salir tu performance del vato que se la sabe, Fer. Y lo vas a hacer por mera subsistencia, no es una crítica, Ujú. es algo que todo mundo lo hacemos en medida de las posibilidades, ¿no? Ujú. Yo creo que muchas mujeres, si tuviéramos ese dispositivo, lo haríamos, ¿no? Ujú. Es decir, cuando salgo borracha a las 3 de la mañana de la fiesta, por supuesto que me apretaría el botón de ser el vato al que no van a violar ni a matar, ¿no? Claro. Es decir, ahí está como la enorme diferencia Mm. entre la buena voluntad que tienen ciertas personas que performancean un género y otras. En el caso de los varones que se adjudican la categoría política varones, ahí está constantemente ese dispositivo de sacar lo necesario para subsistir, sobrevivir u obtener lo que quieren, ¿no? También hay muchísimos casos. Claro. En los activismos gays también habrá que decirlo, ¿no? Pues son urbanos, son mínimamente pequeño burgueses, o sea, sí representan a una particularidad de la sociedad homosexual. No es lo que, digamos, no es el maricón del Estado de México, Ujú. para nada, ¿no? Ujú. A él ni siquiera le van a llamar gay, sino de otra forma Ujú. supuestamente despectiva. Ujú. Ujú. Entonces, creo que también la clase influye muchísimo en esto que tú te planteas, que también te puede llegar a sacar mucho de onda. No sé qué pasa con la gaysidad y el ejercicio del machismo y la misoginia. Me parece que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ahí está presente Mm. y yo me lo explico en gran medida por ese dispositivo que es la propia masculinidad, que le sigue albergando, le sigue acogiendo y le sigue permitiendo existir sin tener los riesgos que implicaría renunciar en su totalidad a ella, Claro, ¿no? claro. Y ahí eso se ve también muchas veces en las agendas del movimiento, ¿no? Yo mismo me conoces como un interesado y un estudioso de la homoparentalidad. Digo, a ver, va mucho más allá y hay cosas mucho más importantes como la sobrevivencia de compañeros, compañeras, trans que casarse y tener hijitos, ¿no? Es decir, como que creo que ahí justo se ve eso que estás diciendo, como la hegemonía masculina viendo por no más allá de su nariz, ¿cierto? Y el Sí. resto creo que a veces también folclorizando al resto, como, ay, bueno, ahora además soy muy open-minded y muy posmo porque veo RuPaul. Que dices, no, mana, yo también lo veo y me fascina, pero la vida va mucho más allá de eso. Y por más que se echen un live de 1 hora, yo siempre digo, pues hay que ponerse a leer, ¿no?
Sí. Pero bueno, básicamente esas son las preguntas que tengo. Quiero aprovechar los 15 minutitos que nos quedan como para leer a quienes nos escuchan y responder preguntas. En lo que se van animando, allá arriba se me quedaron algunas. Entonces voy a hacer visco porque estoy leyendo acá. Saludan, besos, caritas de amor, pero aguanta, por ahí se me fue una. A ver, Vengo, yo te ayudo a hacer visco contigo. ok. Yo también, yo no sabía que yo también las puedo ver. Sí, ves, ya estamos muy, muy Ah, centennials. Vengo para poder aprender de ambos y tener un criterio propio respecto al tema. Gracias, gracias a ti, Leslie. Más adelante había una que qué mujer tan chingona, ya sé, Andrea, yo también es de mis consens del mundo. Melissa, soy tu fan. Besitos, caritas, emoticones, pero por ahí había una de María Félix, aguanta vara. No binarias, alguien como reivindicando la categoría. Eh, Ahí está. ¿María Félix se podría conocer feminista? Es la pregunta. sí. Yo volvería a lo. Ay, perdón por ser así como la invitada pesada, ¿no? Qué lata, que no quiere contestar y demás. Yo diría que ¿quiénes somos para Por calificar a alguien que supuesto. además ya ni está? Pues, o sea, a ver, yo diría, María Félix me parece una mujer rebelde, muy poderosa, muy consciente del ejercicio de poder que Ujú, tenía, ¿no? ujú, Eso es lo que diría. También creo que era una persona muy clasista, muy pesada, en fin, ¿no? O sea, una mujer muy compleja y más en el México que le tocó vivir. claro, Ahora yo la califico de pesada y clasista. Muy probablemente era la única forma en la que ella tenía para poder sobrevivir de la forma en que sobrevivió, ¿no? claro. Entonces, entre que he hecho el juicio, pero a la vez lo retiro, yo sí creo que ella fue una mujer muy rebelde, Mm, que logró ejercer un poder muy cañón, ¿no? Y que la vamos a recordar siempre por esa altivez que normalmente no se le permite a las mujeres, ¿no? claro. De entrada, cuando yo la califico de clasista y pesada, Ujú, no me refiero a la altivez con la que ella llegaba a los sitios y demás, no, eso al contrario, eso me fascina, ¿no? Y se lo aplaudiré toda la vida. Me refiero a declaraciones puntuales que hizo, mm, ¿no? mm, A eso me refiero. mm, Pero sí creo que fue una mujer que rompió con el paradigma y con lo que se estaba esperando de las mujeres en ese contexto de nuestro país, ¿no? Ok. El resto son comentarios y flores, gracias, pero a ver, ahí viene, espérate, antes de contestar Arturo, viene aquí, es que nunca había visto que hay una parte que dice questions, está muy elegante esto. Dice, híjole, está muy chiquito. En redes últimamente he visto que se dice que el hombre no puede ser feminista. ¿Cuál es tu opinión? Me parece que está un poco cubierta, no sé si quisieras agregar algo a esa pregunta, Mel. Sí, es que en una de esas llegó como tarde al debate, Sí. pero eh, volvería a lo mismo que María Félix, o sea, si están esperando ciertos varones la autorización para ser feminista y Mm, entonces dejar de tener prácticas antigualitorias, mm. no, bueno, pues, o sea, ya, la respuesta es sí y pónganse a chambear, ¿no? Claro, claro. O sea, más bien es una adjudicación personal que tiene que ver con una Mm, renuncia a ciertos privilegios, aquellos que son renunciables, y vivir desde la responsabilidad los privilegios a los cuales los hombres no pueden renunciar, aunque tengan ganitas de hacerlo, ¿no? Ahí lo dejaría. a huevo, te amo, me encanta cómo explica. Ok, la que sigue. ¿Qué opinas sobre las críticas que ha recibido Marta Lamas por su comentario de la frigidez? Sí, fíjate, yo sabía que tarde que temprano iba a llegar Ya sé. esta pregunta. A ver, yo creo que, y esto sí, la verdad es que sí tengo muchas ganas de decirlo, Marta Lamas en los últimos años ha sido criticada a morir, ¿no? Y más allá, si podemos estar de acuerdo o no con ella hoy en día, me parece súper pertinente no deshistorizar. Marta Lamas es una antropóloga de la ENA que tiene poquito más de 70 años, ¿no? Mm, Ella es de las primeras feministas reconocidas por los medios, ¿no? Pero también que se aventó, que se fletó, digamos, a una academia cerrada, mm, androcéntrica, mm, misógina. Es decir, tiene un camino por recorrido que ujú, me parece que mucha gente no solo obvia, ignora, ¿no? Y se da el lujo y el derecho de hablar mal y de descalificar de una persona que conoció antier por un debate. Entonces sí creo que hay que ser muy cuidadosas, cuidadosos, cuidadoses. Esta mujer, los últimos comentarios que ha tenido sobre el acoso, sobre el Me Too,
sobre el debate, podrán ser poco delicados, poco pensados, quizá, ¿no? Pero eso no niega la trayectoria que tiene Marta Lamas en este país, ¿no? Entonces sí creo que ella puede caernos bien o no y eso es irrelevante. Me parece que hay que revisar el aporte que sí ha tenido al feminismo en México y puntualmente a la vida de las mujeres que hoy en día la criticamos, Sin ¿no? duda, creo que gran parte de que estemos hablando tú y yo aquí de esto se lo debemos a mujeres como ella, el Así trabajo es, que se Fer. hace en lo que era el PUEG y ahora es el CIEG, la revista Debate Feminista, es decir, es una gruesa y coincido, es Sí, decir, puede uno no sí. estar de acuerdo con las declaraciones últimas que ha hecho o con cómo se conduce, pero para mí no hace más que nuevamente hablar bien de ti y de quién eres con reconocer eso de Marta y no entrar en dimes y diretes y desvirtuar el debate, ¿no? Que para quien Sí, no lo exacto. vio, tenía que ver con si el trabajo y el comercio sexual a favor o en contra, digamos, de que se conciba como tal, pero lo dejamos para Ujú. otro espacio. Ahora sí se dejaron venir con las preguntas, entonces sigámosmela, aguántame tantito. Dice, Arturo, platicar de un caso de la roomie de un amigo mío, el otro día salió en la noche y nos comentó que como se veía obvio, ay Dios, se veía muy bien guapa. A la hora de salir, ella nos comenta que va a casa de un dealer de droga que acaba de conocer ayer. Obvio, ahí uní en mi mente la exposición de la rumia en una situación de drogas, lo cual lamentablemente hoy la realidad de la mujer sexy y en drogas iba a tomar la posibilidad de incrementar un caso de riesgo. Entiendo que la idea es que esto no debe de pasar, pero mientras se lucha por esa igualdad hay una realidad y hay que tener cuidado. No sé, tuve varios conflictos y quiero ver si es parte de ese pensamiento que tengo que aprender a deconstruirme. Se cortó y traté de irlo hilando con otras preguntas en el Inter, pero básicamente, como yo lo entiendo, no sé tú, Mel, tiene que ver con si lo hace macho el haberte estado preocupado por esta chica que iba mostrando sus curvas y a Mm. darse una tachita o un churro o una cosa así. Claro, claro, sí. A mí también ¿cómo le Sí, hiciste para entenderlo, Fer? Porque yo así le daba vueltas como, ¿what? bueno, creo. A ver, yo creo que, bueno, y si no, esa pregunta está buena, ¿no? Entonces sí, digamos, hay que detenernos. A ver, creo que es mucho más sencillo de lo que estamos creyendo, ¿no? A ver, quitémonos tantito, Uh -huh, imaginariamente, que juguemos a quitarnos categoría hombre-mujer y todo lo que consigo trae, uh ¿no? -huh. El binarismo, la imposibilidad de existir fuera de este margen, pasividad, actividad, fuerza, debilidad, etc., etc., etc. Y de pronto el cuerpo que tengo a mi lado necesita que le ayude a cargar las maletas porque necesita llegar al segundo piso. Y yo soy súper fuerte, tengo un cuerpo fornido y eso. Pues voy y le ayudo y tan tan, se acabó. O sea, es decir, va más allá de, a ver, si soy una mujer, ¿será que seré menos feminista si le pido un préstamo a mi papá? No, a ver, es como, güey, necesitas lana El señor y la este compa tiene. tiene lana, anda, ve y pídelo. O sea, también es como, a ver, no nos compliquemos de más. O sea, este chavo que se preocupó por la amiga, yo creo que está echándole demasiado carbura intelectual a algo que puede ser resuelto así. Se preocupó porque estima a esta persona, se preocupa porque sabe las condiciones de este país miserable, porque saben que asesinan a 10 mujeres al día, porque además de todo sabe que si algo les pasa a las mujeres es nuestra culpa, porque puta, pues como íbamos vestidas, qué hora era y además estabas drogada. Porque sabe todo esto, ¿no? Entonces yo creo que este compa, como otra compa o como quien sea, pues sí, en el momento de aplicar esa empatía y ese cuidado por el otro o la otra, se va a hacer con o sin la etiqueta, ¿no? Entonces sí creo que podemos bajarle tantito a la rigurosidad del feministrómetro y más bien actuar desde la responsabilidad y desde el cuidado, A huevo. ¿no? Chapo, me encanta. Venga. A ver, Melissa, ¿cuál fue tu primer encuentro con el feminismo para que te haya marcado para siempre? El primero, también qué preguntas tan difíciles. Bueno, a ver, si me quiero poner así como
interesante con ustedes. Yo diría que mi encontrón con el feminismo fue mi propia familia, mis mujeres, mi abuela, mi madre, mi tía, mi prima, mi todas, Ujú, que son mujeres súper fuertes y que han librado todo, ujú. ¿no? Si me quiero poner así, como ya saben, ¿no? Yo fui un feto feminista. Pero la verdad, perdón, voy a toser, ¿eh? La verdad es que yo el feminismo, insisto, eran otros tiempos, pues Mm, no había Facebook, en la tele no, fíjate, en la tele no salía Marta Lamas a hablar de feminismo, ¿no? mm, También eso es importante. No teníamos eso al alcance. mm, Mi llegada fue en la universidad leyendo a Gail Rubin en mm, antropología y parentesco, mm, ¿no? Ese fue, digamos, el primer acercamiento. Yo sin saber que ella era una gran feminista, mm, yo sin saber nada, mm. como se está en los primeros semestres de Claro. la carrera. Y de ahí de a poquito fui leyendo más. Mi entrada fue en la academia. Mm, Poco después fue descubrir, ¿no? Esto que les comparto de mis mujeres, de las mujeres de mi familia, mis amigas, en fin. Pero mi entrada fue, pues sí, por las letras. perfecto. Mm. Preguntan, pisando entre la especialidad de Fer y la de Melissa, ¿qué lugar ocupan las infancias en los feminismos? ¿Qué lugar ocupan las infancias en los feminismos? Ujú. Esta pregunta es para los dos, Fer. ¿Qué lugar ocupan las infancias en los feminismos? Uy, No sé no, cómo responder. pues yo tampoco me queda demasiado claro. Primero, pero es que no quiero hablar yo y más que esta cosa se corta y nos quedan 5 minutos. Pero primero cuestionaría la noción misma de infancia, que viene desde una visión adultocéntrica y de poder, ¿no? El que no tiene voz y ya desde ahí eres chiquito y estás jodido. Yo creo que juega un papel importantísimo en las niñeces, porque también hablar de una remitiría a un solo modelo y caeríamos en lo que hemos criticado, que en las niñeces se da marcadísima la socialización en género. Y creo que precisamente, no sé si la pregunta iba hacia como agentes de cambio, que lo son, niños, niñas, niñas son creadores de cultura y agentes de cambio, pero más bien creo que ahí se juega justo que para obtener pertenencia tienes que entrarle a ciertos juegos de masculinidad y feminidad. ¿Cómo ves tú, Mel? Sí, fíjate que yo también me lo llevaría ahí, más que qué lugar juega las niñeces en los feminismos, sería, por ejemplo, cómo el feminismo puede influir en la propia construcción y lectura que tenemos las personas adultas sobre la niñez. Lo pensaría también que en dado caso, como parte del sujeto político del feminismo, Mm, más que pensar en las niñas, los niños, les niñes, sería identificarles como sujetos de derecho, que tomen conciencia, que tomen decisiones. Pero eso me llevaría también a una noción sobre la propia educación, ¿no? Y los elementos que tú tienes, que tú quien los mm, tienes que dejar para que las personas los tomen, no tanto que sea nuestra obligación enseñar, mm, pero sí crear las por condiciones para supuesto. que la gente más joven, la gente chiquita, digamos, crezca y aprenda con ellas, con el acceso a ellas. To- Ahí diría, eso diría yo dentro del feminismo, ¿no? Totalmente de acuerdo, me encanta. Eh, Desde sus investigaciones en el escenario del México actual, ¿cuál es la lucha? ¿Qué temas puntuales toca el feminismo? ¿Cuál es la lucha en... Ay, ayúdame a entender. En mis investigaciones, ¿qué tema de lucha toma el feminismo? Me parece que sí, como que qué temas puntuales, creo que, y digo, ya ahí hablamos de que había que hablar en plurales, pero bueno, como qué Ujú. temas están en agenda, digamos. Ok. Recientemente, y por cierto que es una ponencia que tengo que preparar así como que Sí. mañana, ¿no? Apela a los derechos sexuales y reproductivos y lo que hago es una crítica Mm, al sistema binario, es mm, decir, pensar que solamente tienen derechos sexuales y reproductivos los cuerpos construidos como hombres y mm, mujeres. ¿Qué pasa con aquellos cuerpos? Me insisto, más allá de la genitalidad, ahorita la genitalidad no es tema, ¿no? Bueno, ahorita ni nunca está, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que no se adjudican una categoría, mm, pero necesitan aplicarse una interrupción legal del embarazo, mm, por ejemplo, mm, ¿no? mm, ¿Qué pasa que no me adjudico la categoría mujer, pero necesito servicios de un ginecólogo? No puedo acceder a él porque no me identifico con la categoría mujer, ¿no? mm.
Entonces, hacia allá va un poco en el tema de agenda, o sea, la crítica al binarismo Ujú. que limite el acceso de muchísimas personas a ejercer sus derechos. Perfecto. Hacia allá va. Ok. Y por supuesto otro que también me ha acompañado en los últimos años, el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Esos serían los dos temas de agenda que mis investigaciones están abordando. Y que la realidad nos da bofetadas, como dices, ¿no? Es decir, en un país en el top de feminicidios, en fin, creo que hay mucho que hacer por ahí. Mel, nos quedan 42 segundos. Por favor, ¿con qué te gustaría cerrar, despedirte? ¿Qué mensaje se lleven quienes nos escuchen? Y si se nos corta, besos y gracias. Gracias. No, pues gracias por la invitación. El mensaje que les quiero dejar es eso, ¿no? Que no se queden, digamos, pues no lean el resumen del resumen. Aviéntense hacia el origen del chisme, Mm, hagan su propio criterio mm. y no esperen a que alguien les diga quién puede ser o no. O sea, más bien autorícense. Yo me iría con eso, ¿no? La capacidad de autorizar